Muy buenos ciberaniegos días y bienvenidos al canal de África Bien. El vídeo de hoy va a ser el vídeo definitivo, va a ser ese vídeo que vais a tener como referencia a la hora de empezar con la fotografía. Así que estad muy atentos porque con este vídeo vais a aprender fotografía. Como ya hemos dicho, hoy en este vídeo estamos aquí para aprender fotografía. Por eso os voy a enseñar los conceptos básicos sobre los fundamentos de la fotografía. Lo que os voy a enseñar es igual en todas las cámaras. Da igual qué cámara tengas porque te va a servir para todo. Ya estés usando la cámara de tu móvil como la mejor cámara del mundo. Vas a tener los mismos pasos y los mismos procesos. Para ello, en este vídeo vamos a explicar varios conceptos como son la velocidad de obturación, qué es el diafragma o la apertura de diafragma, qué es la ISO. Y referente a los temas de composición veremos cuáles son los tipos de plano, la ley de la mirada y por supuesto la ley de los tercios. En primer lugar explicaremos lo que es la velocidad de obturación. Bien, ¿qué es la velocidad de obturación? Pues el tiempo que tarda en abrir y cerrarse el obturador. Y os preguntaréis, ¿qué es el obturador? Bien, pues el obturador es una cortinilla que todas las cámaras tienen. En las antiguas el obturador dejaba pasar la luz al negativo, mientras que en las nuevas, en las cámaras digitales, va a dejar pasar la luz hacia nuestro sensor. En nuestras cámaras digitales podremos identificar nuestro obturador con un número que es 1 partido de otro número. Por ejemplo, 1 partido de 20, 1 partido de 60, 1 partido de 250 o 1 partido de 1000. Estos números nos van a indicar el tiempo que tarda en abrir y cerrarse el obturador. Por ejemplo, 1 partido de 20 nos va a decir que el obturador va a tardar una veinteava parte de un segundo en abrir y cerrarse. Si usamos una velocidad lenta, es decir, 1 partido de 20, 1 partido de 3, todo lo que viene por debajo de 1 partido 60, más o menos. Conseguiremos efectos con, digamos, estela. Por ejemplo, el efecto Z es uno de los efectos más chulos que se puede hacer con una velocidad de obturación lenta. Por ejemplo, no sé si conocéis la técnica que es el light painting, que es pintar con la luz, que consiste en dejar una velocidad de obturación muy lenta para poder pintar en la oscuridad usando linternas o flashes. Por otro lado, si queremos usar una velocidad rápida, es decir, 1 partido 200, 1 partido 400, 4000, 10.000, lo que sea, ¿vale? Pues vamos a conseguir congelar el tiempo, ya que es muy poco el tiempo que el obturador permanece abierto. Con esta velocidad de obturación vamos a conseguir, por ejemplo, hacer efectos muy chulos con el agua, como puede ser congelarla. En los deportes también muy usado la velocidad alta, ya que va a permitir captar ese movimiento de los jugadores al correr. Bien, y una vez terminamos con el obturador, nos metemos en el diafragma o la apertura de diafragma. ¿Qué es la apertura de diafragma? Bien, en primer lugar tendremos que saber qué es el diafragma. Bien, pues el diafragma es un conjunto de placas que unidas forman un agujero. Pues este agujero es lo que nos va a indicar la apertura de diafragma. Puede estar más abierto o más cerrado. El diafragma es el que permite que entre un chorro de luz más o menos grande. Es decir, si está más cerrado entrará menos luz y si está más abierto entrará más luz. Es decir, el diafragma regula la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. ¿Cómo podemos identificarla en nuestra cámara? Es aquel parámetro que tiene una letra F delante del número. Si hablamos de diafragma, podemos hablar de un diafragma más abierto o más cerrado. Más abierto es cuando tenemos un número más pequeño, por ejemplo, F1,8, F2,8, F2, ¿vale? Esos números significan que el diafragma está más abierto, mientras que los números más altos indican que el diafragma está más cerrado. Según el tipo de objetivo que tengamos, va a tener un diafragma más abierto o menos. Mientras más abierto tengamos nuestro diafragma, más luminoso va a ser nuestro objetivo. ¿Y qué es lo que podemos hacer con el diafragma? Bien, pues con el diafragma podemos jugar con lo que es la profundidad de campo. Eso que muchos de vosotros seguro habréis oído hablar. Con la profundidad de campo lo que vamos a conseguir es que nuestro fondo esté más o menos desenfocado, ya que lo que conseguimos es enfocar una
cantidad de distancia en nuestra fotografía. Os pongo este gráfico para que lo veáis mejor. Si empleamos un número f más pequeño, es decir, un diafragma más abierto, conseguiremos que nuestro fondo esté mucho más desenfocado, es decir, que la parte enfocada sea mínima. Esto, por ejemplo, para retratos viene muy bien, ya que el fondo se va a desenfocar de una manera súper chula y que le van a dar a nuestras fotos un aspecto mucho más bonito. Por otro lado, si lo que quieres es fotografiar paisajes, el tener un diafragma mucho más cerrado te va a ayudar a enfocar más cantidad de paisaje. Y es aquí cuando pongo yo mi ejemplo, que siempre he querido explicarlo con este ejemplo, y es que una cámara es como si fuesen unos ojos. Es decir, el obturador correspondería a las pestañas, cuánto tiempo tardamos, es decir, una obturación lenta sería, mientras que una obturación rápida sería. Y por otra parte, el diafragma correspondería a nuestra pupila. Cuando estamos a oscuras, siempre nuestras pupilas se agrandan para captar la máxima cantidad de luz. Y cuando hace mucho sol, lo que hace la pupila es cerrarse para que no entre tanta luz. Pues de esa misma forma se comporta la cámara. Y ahora vamos con el tercer elemento fundamental a la hora de hacer la fotografía, que es la ISO. El concepto de ISO en las cámaras analógicas era diferente, ya que la ISO venía incluida en los rollos de negativo. En las cámaras digitales ya viene incluido dentro de nuestra cámara y es lo que nosotros podemos variar. Bien, ¿pero qué es la ISO? Os lo voy a explicar un poquito rápido. Todas las cámaras digitales tienen un sensor CMOS, por norma general, que tiene un montón de celdas que son las encargadas de captar la luz que entra por el objetivo y transformarla mediante impulsos eléctricos en lo que es finalmente nuestra imagen. Pues la ISO lo que hace es que cuando la luz llega a esas celdas, lo que hace es, digamos, indicarle a la cámara que tiene que forzar esa señal eléctrica para coger toda la luz que pueda en la fotografía. Esto está muy bien cuando vamos a hacer fotos de noche, pero siempre hay un inconveniente, que como estamos forzando a la cámara a captar, digamos, más luz, en nuestra imagen se va a crear cierto ruido. La ISO normal del sensor y de estas celdas es 100. Cada vez que vayamos aumentando la ISO en nuestra cámara, nos va a ir formando diferentes como piquillos, ¿no? Que es lo que se llama el ruido, que aparecerá en nuestra fotografía. Dependiendo de la cámara que tengamos, pues se notará más o menos. Por ejemplo, la 550D, la Canon 550D, que es la que yo tengo, en 1600 de ISO ya hay bastante ruido y es muy complicado grabar de noche o hacer fotografías de noche. En cambio, la 5D Mark III, en 3200 todavía ni se nota que hay ruido, es que no. Muy bien, y ahora que tenemos claros estos tres conceptos, lo único que tenemos que hacer es mezclarlos para conseguir las mejores fotografías que podemos tomar. Os voy a dejar aquí un gráfico que os va a interesar mucho en cómo jugar con cada uno de ellos. Bien, y una vez que ya tenemos claros estos parámetros, os voy a enseñar otras cositas a tener en cuenta a la hora de hacer fotografías, como son las reglas de composición. Y ahora os voy a enseñar los tipos de planos. Según el tipo de fotografía que queramos tomar, vamos a poder usar un tipo de plano u otro. ¿Pero cuáles son estos planos? Pues ahí van. Tenemos el plano general, el plano americano, el plano medio, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. Pero ahora también os quiero explicar los tipos de planos según el punto de vista, que también es muy importante. Tendremos desde el plano cenital, que es completamente desde arriba, luego tendremos el plano picado, el contrapicado y el nadir, que es justo desde abajo. Bien, y una vez que conocemos los tipos de planos, voy a explicaros una de las reglas más importantes de la fotografía, que es la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en que nuestra fotografía esté dividida en 9 celdas. Está dividida en 9 celdas por 4 líneas. Bien, pues donde se cruzan estas líneas son los puntos de interés.
es ahí donde deberemos colocar los elementos más importantes de nuestra fotografía. Os lo voy a poner con un ejemplo de una fotografía mía que ya conoceréis, que es los girasoles muertos, y vais a comprobar cómo cumple, digamos, un poco la regla. Y para terminar, muy importante, quiero hablaros de la ley de la mirada. Bien, esta ley simplemente dice que el sujeto debe mirar hacia donde le queda el aire. ¿Qué es el aire? Bien, pues el aire es, si yo me pongo aquí, es toda esta zona que queda libre, ¿vale? Esto de aquí, que no hay, digamos, nada, no hay nada enfocado, eso sería el aire. Quiere decir que si yo miro hacia allí, el aire debo de dejarlo aquí. En cambio, por otra parte, si yo estoy mirando hacia aquí, aquí estaría incorrecto, ¿vale? Tendríamos que dejar el aire hacia este lado. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Ha sido un poquito largo, pero seguro que os va a merecer la pena estar unos minutitos más viendo este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. No olvidéis escribir en los comentarios cualquier opinión que tengáis sobre el vídeo o cualquier duda. No olvidéis tampoco suscribiros, por favor, y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis una feliz semana.